Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, con ganas de trabajar, con ganas de compartir. Bueno, primero quiero agradecerles que estemos hoy acá, un miércoles particular, como todos los miércoles en esta ciudad. Digo en esta ciudad porque estamos en la Casa de la Provincia, pero en la ciudad de Buenos Aires, y entonces, bueno, y un miércoles, que no es un día cualquiera. Lo primero que quiero es decirles que esta actividad viene entrelazada de otras actividades que veníamos haciendo el año pasado, en los encuentros con autores y autoras de ese material hermoso que llegó a nuestras bibliotecas de institutos y de CIES, que tiene que ver con la colección de ediciones bonaerenses, y que hoy particularmente queríamos encontrarnos para poder trabajar un material, para poder presentar un material que se viene trabajando ya desde finales del año pasado, principio de este año, con una intencionalidad de poner en debate y en discusión el año que viene los 50 años de la dictadura militar, cívico-militar, y que de alguna manera poner en discusión a 50 años del golpe la producción de un material, que son estas palabras claves, 50 palabras claves con las que se van a encontrar. Después, obviamente, que quienes conducen este espacio lo van a contar mucho mejor de lo que le voy a decir yo ahora, pero estas 50 palabras claves de alguna manera ponen en la centralidad la discusión de algunas ideas, de algunos conceptos, de algunas definiciones y de algunos posicionamientos que tienen que ver con la construcción de esas palabras. Arranca como todo diccionario con dos números, 24 y 30.000, y continúa en orden alfabético como si fuese un diccionario con el resto de las palabras que componen esas 50 recuperando los 50 años del golpe. Van a encontrarse que también hay una actividad, nuestras bibliotecas pedagógicas de los CIES y de los institutos vienen trabajando en su círculo de lectores, vienen trabajando en las experiencias culturales, vienen trabajando en el acompañamiento a las trayectorias y las prácticas de la formación docente en los institutos. Quiero hacer un apartado. Nuestra directora de formación docente inicial, Viviana Taylor, que iba a estar acá presente con Marisa y conmigo en esta presentación, bueno, por cuestiones de salud la estamos cuidando un poquito, así que también traigo el saludo de ella, porque este es un trabajo totalmente articulado de las dos direcciones que forman parte de la Dirección Provincial de Educación Superior. Y decía que, bueno, sobre esas 50 palabras trabajaremos, pensaremos, discutiremos, y nos vamos a proponer, tanto en los CIES como en los institutos, poder construir esas palabras 51 que pueda seguir dándole vida a este material, que es un material dinámico, que es un material que nos invita y nos convida a la reflexión, pero también a la construcción de propuestas de formación docente permanente, pero también en la discusión de la formación docente inicial en nuestros institutos. Así que le voy a dar la palabra a nuestra directora provincial, Marisa Gori, y que tengamos una hermosa jornada de trabajo en esta tarde de miércoles. Bueno, primero, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por haberse acercado hasta acá, por haber venido. Yo siempre digo que ojalá tengamos en la semana más encuentros como este que nos ayudan a encontrarnos un poquito con aquellas cosas que nos hacen bien. Porque hace bien parar la pelota, escuchar, compartir. Digo, a veces la misma vorágine de la cotidianidad y de la tarea diaria no nos conduce a estos espacios, ¿no? Y ayer tuvimos una reunión con muchos de nuestros coordinadores pedagógicos de los CIES y estamos recuperando un poquito la palabra transversalidad. Estamos pensando en esto de cómo llegan a distintos lugares, a distintos espacios, a distintos niveles y modalidades del sistema educativo, las propuestas pedagógicas de nuestra Dirección General de Cultura y Educación
a las instituciones que dependen de ella, de las que están nuestros CIES, pero en este caso de un lugar que es muy emblemático, que es la biblioteca. ¿Y por qué digo un lugar emblemático como es la biblioteca? Porque, por ejemplo, en nuestra provincia, cada vez que se crea una institución educativa, siempre digo lo mismo, se crea con una directora y con un bibliotecario. O sea, el bibliotecario va acompañado en esa creación como un rol y una función propia de la escuela. Y la verdad es que esta dirección general también valora en esas bibliotecas la presencia de los libros. Para nuestro ministro Alberto Silvioni, que haya libros que lleguen a las bibliotecas es una herramienta fundamental para el trabajo, para el compartir. En la biblioteca convergen desde los profesores hasta los estudiantes. También podrían entrar otras personas a la biblioteca, pero a veces si no es una biblioteca popular ese espacio no está habilitado. Sí puede pasar en la biblioteca del CIE, pero siempre Carlos recuerda que el CIE también se creó como una gran biblioteca pedagógica y nosotros no queremos perder ese sentido fundacional que tuvo la biblioteca pedagógica del CIE, que tanto nos ayudó a muchos de nosotros para poder formarnos allá lejos y hace tiempo. Este libro de palabras claves es un libro que yo diría es un gran proyecto. Es un gran proyecto que nos comprometió de una manera a todos y voy a pedir permiso para ser autorreferencial. Digo permiso, no sé si está bien ser autorreferencial, pero en un determinado momento para tocar un tema tan delicado como el tema de la memoria y los derechos humanos en nuestro país, nos íbamos dando cuenta que teníamos un discurso obsoleto, que no podíamos llegar a los jóvenes con ese discurso y que nos habíamos quedado en un relato que estaba, permítanme decir, pasado de moda. Y que lo que nosotros explicábamos, decíamos o contábamos no era relevante para los jóvenes o las jóvenes. Y probablemente los que transitamos otro periodo de la historia o los que tuvimos algún vínculo particular con la pedagogía de la memoria o los derechos humanos, digo esto porque con Carlos también muchas veces hablamos esto de dónde fue a parar la pedagogía de la memoria de hace 20 años, cuántas cosas no se siguieron construyendo y se detuvieron en el tiempo y hoy nos fuimos dando cuenta que nos faltaron otras herramientas porque esos espacios los fueron ganando otros, que son también importantes. Pero antes era pedagogía de la memoria y no existía la ESI. Después empieza a aparecer la ESI, no sé si pudimos hacer convivir a las dos líneas en simultáneo de la misma manera. Digo esto con mucho respeto porque son las discusiones que nosotros tenemos. Tenemos que llegar a los jóvenes y nosotros creemos que a los jóvenes se les enseña a participar participando. De ahí empezaron tanto Violeta como Celeste, como todo este equipo maravilloso que forma parte de la coordinación de la provincia de Buenos Aires de Memoria y Derechos Humanos, a empezar a trabajar esta reflexión de estas palabras que vamos a compartir con ustedes, desde un lugar donde Alberto y Pablo, nuestros subsecretarios, sostienen que es la participación democrática, de la consulta, del diálogo, porque a veces ocurren cosas que forman parte del imaginario del otro que no condicen con lo que debe decir cuando se habla de tal tema. Yo siempre digo que son épocas de glosarios. Estamos trabajando el sistema de evaluación de las instituciones y digo, hagamos el glosario, porque alguno va a hablar de evaluación y probablemente todos creemos que sabemos del tema, pero no estamos hablando de lo mismo. Y de alguna manera lo que pretendemos es esto. ¿De qué estamos hablando cuando decimos terrorismo de Estado? ¿De qué estamos hablando cuando decimos golpe? ¿De qué estamos hablando? Y ese de qué estamos hablando también nos invita a asumir una responsabilidad. Después, ¿cómo transmitimos en nuestras instituciones este material y cómo acompañamos nosotros desde la gestión o desde la dirección para que sigan ocurriendo las cosas que tienen que ocurrir con relación al relato de la historia reciente? No nos tiene que pasar solo por el cuerpo o por lo personal, nos tiene que pasar por la vida cotidiana, por el hacer y sentir de un pueblo, por la importancia que se merecen nuestras escuelas. Nosotros somos las escuelas que habitamos.
Y mientras en un CIE le ponemos el nombre de una maestra desaparecida, seguimos pidiendo escuelas que se llaman Conquistas del Cielo. Entonces, en estas cuestiones que nos pasan en nuestras instituciones educativas, pensamos como sujetos de esta historia que queremos transitar y vivir, me parece que nos lo debemos. Y por ahí estamos acá también para eso, ¿no? Para ver qué historia queremos transitar en este presente, cómo la queremos vivir, desde dónde la queremos contar, y por el otro lado, desde el profundo respeto, porque somos muy respetuosos desde la comprensión y desde el diálogo. No confrontamos con esto, sí dialogamos y defendemos. Alberto dice que somos hombres y mujeres de ideas, y nosotros decimos hombres y mujeres de ideas y también de convicciones. Así que acá estamos, gracias a los compañeros y las compañeras, y a los que no están nos estarán siguiendo por las redes, pero tenemos tanto camino para seguir recorriendo que ojalá podamos seguir encontrando las formas. Muchísimas gracias. Bien, gracias, Mari. Antes de que invitemos a las compañeras y al compañero que van a formar el panel, también quiero agradecerle a nuestros coordinadores y coordinadoras pedagógicas que están presentes, más allá de los bibliotecarios, a nuestra subdirectora institucional Silvia Beltramín, que está aquí, directoras y directores de CIE que también se han acercado. Así que bueno, estamos muy contentos, compañeros que están en la torre y que han venido desde La Plata a acompañarnos en la actividad. Para nosotros es muy importante sentirnos parte de un colectivo que pueda acompañar no solamente las iniciativas de la dirección, sino también a sentirse parte de un trabajo colaborativo, cooperativo, y que de algún modo nos pueda permitir seguir pensando juntos y juntas. Así que le vamos a pedir a Celeste, a Violeta, a Cecilia y a Pablo que se puedan acercar a esta mesa, y nosotros vamos a disfrutar de la actividad de la presentación de este libro que nos permitirá construir un diálogo. ¿Suben? Sí. Bien, perfecto. Un aplauso para ellos. Y nosotros que nos vamos. ¿Todos y todas tienen el libro? Preguntaba si todos y todas tienen el libro. No. Ahí Diana, es que está repartiendo, si levantan la mano y vemos a quién le falta. Bárbaro. Vamos en el Instagram. Bueno, buenas tardes a todas, a quienes están aquí esta tarde de miércoles, como dijo acá el compañero Carlos, de tanto frío, de fin de cuatrimestre, de esta Argentina que aquí a unas cuadras, solo con levantar la mirada uno ve vallada, una Argentina difícil diría, un tiempo difícil, así que agradecemos especialmente a quienes están aquí y también a quienes nos están siguiendo por el Instagram, en esta oportunidad de presentar junto a ustedes este libro que ya ha sido presentado. Me preguntaba si efectivamente es una presentación o a partir de ahora deberíamos cambiar el nombre de estos dispositivos y llamarlo conversación, porque si no parece que todo el tiempo presentamos algo que ya presentamos y en algún punto, ¿cuánto lo presentamos? Y en algún punto, si bien quizás algunos de ustedes no lo conocen, es un libro, y ahora vamos a contarles acerca de eso, es un libro que sobre todo pretende abrir una conversación, que es lo que vamos a tratar de hacer esta tarde aquí con ustedes y con quienes puedan llevarse esta iniciativa desde otros lugares que nos están viendo de la extensa provincia de Buenos Aires, también porque además de poder llevarse el libro, quienes están acá, el libro ya está desde el 24 de marzo dentro de la página del Continuemos Estudiando de la Dirección General de Cultura y Educación a disposición de todos los docentes para ser trabajado. Bueno, dicho esto, agradecer fundamentalmente a Marisa y a Carlos por esta invitación, una invitación con la que Carlos insiste desde que vio el libro con los bibliotecarios de CIE,
tenemos que hacer este encuentro. Así que esta conversación que queremos tener hoy con ustedes es una conversación para nosotras y nosotros especial, porque tiene algo de particular en algún sentido de qué es lo que pensamos que podríamos compartir en relación al uso de este libro, al trabajo que podríamos hacer con el libro. Y para quienes no son los bibliotecarios de los CIES, que vienen también de los CIES, ¿no?, que trabajan con estudiantes, quienes son docentes, también para nosotras y nosotros es seguir haciendo el ejercicio de, más en términos pedagógicos, de poner a disposición una propuesta que pretende acercar el pasado reciente, específicamente la enseñanza del terrorismo de Estado, en un tiempo en donde todo parece estar en discusión. Y ya nos vamos a meter un poco en eso. Pero básicamente para que ustedes sepan lo que hemos armado en este panel, que quizás es distinto a otros que han tenido, que tiene este ciclo de pensar los libros en la formación docente, tiene más que ver con la idea de poder conversar con ustedes, y para eso la idea es primero contarles un poco el contexto de producción de este libro, qué significa, digamos, un libro producido por el Estado provincial en el contexto de una coordinación de políticas educativas de memoria, después recorrer un poquito con ustedes el libro y por último tratar de hacer un ejercicio que muestre de alguna manera estos posibles usos para los distintos institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires, particularmente para el rol de bibliotecarios, pero también para otros roles que ustedes cumplen. En ese sentido, contarles, para quienes no saben, lo ha dicho Marisa y Carlos en el comienzo, nosotros trabajamos en la coordinación de políticas educativas de memoria y derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera es una forma de nombrar o organizar la política pública de la provincia y que no responde exactamente en espejo con lo que sucede en las escuelas, pero sí con una intencionalidad política de cómo se organiza esa política en la Dirección General de Escuelas y, como comentaban Carlos y Marisa, a partir de una decisión de nuestro ministro Alberto Silioni y nuestro subsecretario Pablo Urquiza, se conforma esta coordinación que tiene la intención de iluminar, de subrayar, de acompañar en un momento donde el Estado Nacional no trabaja especialmente sobre estos temas, sino todo lo contrario, habría que preguntarnos cómo los trabaja o qué quiere decir sobre estos temas, en un momento en el que de alguna manera se define que hay algo que tendría este pasado para poder iluminar también el sentido del presente. En esta coordinación de políticas educativas, que es una coordinación transversal, esta palabra que también mencionó Marisa hace un ratito, básicamente trabajamos con una pregunta bien general que tiene que ver con cómo construimos ciudadanías hoy en las escuelas bonaerenses. Una pregunta que no tiene una respuesta acabada, una pregunta que está en movimiento, una pregunta que recupera algunos de los temas que trabaja la coordinación, pero también recupera otros temas que hacen a la construcción de ciudadanías en un mundo en el que parece estar patas para arriba, ¿no?, en donde todo parece estar en discusión, volver a la idea de lo común y de qué es lo que construimos en la escuela en torno a las ciudadanías democráticas, nos parece una pregunta muy importante, y nos parece, sobre todo, que el pasado reciente, ya sea la memoria de la dictadura, ya sea Malvinas, ya sea la propia memoria de la democracia, ayuda a otorgar sentido al presente. Es decir, que esta política se estructura sobre la base de que enseñar algo de ese pasado efectivamente podría ayudarnos a iluminar algo del presente. En ese sentido, nosotros venimos trabajando ya desde hace varios años, muchos de nosotros trabajamos, bueno, los cuatro en este caso, trabajamos desde lo que fue el primer proyecto educativo nacional alrededor de la enseñanza de la última dictadura, en un proyecto que se llamó A 30 años del golpe, que en ese momento condujo un enorme compañero que fue Javier Trimboli, a quien también le agradecemos en este libro, un compañero del que hemos aprendido mucho a qué significa también la conversación con otros y con otras, así que también aprovecho para mencionarlo, pero quería decirles que esta coordinación se arma un poco sobre la propia historia de la política, es decir, que
Cuando nosotros pensamos en este horizonte que señalaba Carlos más temprano, de los 50 años del golpe, nosotros lo vemos y también vemos otro aniversario de la fecha redonda, que son los 20 años de las políticas públicas de memoria, por supuesto con sus bemoles. Marisa decía algo de eso, ¿no? Digamos, si bien la Ley de Educación Nacional señala, junto con la ley provincial, la enseñanza del terrorismo de Estado, y es una ley que mantuvo vigencia los últimos 20 años, ha tenido distinto tratamiento de acuerdo a las gestiones. Pero de alguna manera lo que propone esta coordinación es volver a subrayar ese artículo 92 de la Ley Nacional, ese artículo 107 de la Ley Provincial, que dice que hay que enseñar sobre este pasado que entendemos no es cualquier pasado, que entendemos que desde la pedagogía de la memoria no sería cualquier pasado. Bueno, en ese contexto nos propusimos, diríamos, hace un año aproximadamente, elaborar este libro, Palabras clave para una pedagogía de la memoria, un libro que, como comentaron también Marisa y Carlos, tiene algo de libro de referencia, de diccionario. Pablo va a comentar en un rato un poco más las características específicas de este libro, que tiene 50 entradas, que permite, digamos, recorrerse con alguna duda específica, pero también con un itinerario posible, y que de alguna manera, Marisa decía al principio, es época de glosario, ¿no? Y bueno, ¿por qué es época de glosario? Porque parece que tuviéramos que volver a decir o explicar algunas cosas, oye, porque parece también que es necesario renovar también algunas otras, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros pensamos qué tipo de material hoy servía para renovar un poco la enseñanza del pasado reciente, un poco era volver a algunas cosas que nosotros habíamos producido tal vez desde el Estado Nacional en otros momentos, como fue un libro muy importante para nosotros, que participamos también quienes estamos aquí, que fue el Pensar la dictadura. Quizás los bibliotecarios de los CIE lo conocen, y también algunos docentes. Es un libro apaisado, me dicen algunos con la cabeza que sí. Eran 20 preguntas y respuestas para enseñar el terrorismo de Estado en las aulas argentinas. Se usó también mucho en la provincia de Buenos Aires, y de alguna manera, con algo de lo que había sido esa experiencia, nosotros empezamos a pensar cuál era el material para este tiempo. Bueno, y ahí fue que empezamos a construir este libro que tiene diferentes características. La primera que me gusta señalar es que no es un libro de autor, sino que es un libro del Estado, ¿sí? El autor es el Estado provincial, es la Dirección General de Cultura y Educación, y eso es una definición política también, porque es un libro que de alguna manera lo que hace es tratar de construir un piso de discusiones para que las y los docentes de la provincia de Buenos Aires tengan donde apoyarse. Siempre decimos que los materiales educativos no vienen a traer un problema, sino a acompañar un problema pedagógico que ya tenemos en las aulas. Entonces, esa es un poco la intencionalidad también política de este material. Es un libro que además tiene 50 palabras, pero también una invitación, que es la invitación a la palabra 51, que también va a contar Pablo un poquito más sobre eso, pero que no termina no termina en estas 50, sino que estas 50 palabras siempre tienen algo de inacabado, decimos, y buscamos también otras alternativas. Para definir estas palabras, nos reunimos mucho, quienes estamos aquí, que hemos sido el comité editorial de este libro, pero también nos reunimos con especialistas, con estudiantes de formación docente, con docentes de la provincia de Buenos Aires. Es un libro muy colectivo, muy consultado, diría. No fue sencillo, tuvimos que tomar decisiones de qué palabras sí, qué palabras no, cómo las agrupábamos, de ver cómo iluminábamos distintos aspectos o dimensiones, como lo es la dimensión económica o la dimensión educativa, pero que a la vez también pudiera traer algo de novedad respecto de algunos conceptos que se escuchan en el presente, como por ejemplo discursos de odio, ¿no? Como palabras que a la vez también nos parecía importante reponer con su significado. También es un libro que diría tiene su audacia en el sentido de atreverse a explicar los 30.000, digamos, la cifra 30.000, que es una cifra y un símbolo. Esto que también aparece como una pregunta de nuestros estudiantes. Entonces también incluimos esa cifra, lo decía Carlos al principio, como una de las entradas de este libro.
La idea entonces de contarles un poco también de este contexto, que fue qué preguntas nos hicimos también para hacerlo. También nos preguntábamos si debíamos ir por los acontecimientos, como por ejemplo la noche de los lápices, si debíamos ir por conceptos como memoria o pedagogía de la memoria, y el libro tiene un poco de todo eso. Es un libro que puede servir de referencia para buscar cosas, para preparar una clase. Es un libro que, si bien tiene su complejidad, entendemos que puede ser leído con estudiantes. Es un libro que tiene un doble destinatario: por un lado los docentes de institutos de formación docente, pero también los docentes de secundario. Es un libro para la formación inicial, pero también para la formación permanente, y es un libro que espera, digamos, ir construyendo ese caminito hacia los 50 años del golpe que vamos a conmemorar el marzo próximo, y que pretende llegar con otro grupo de palabras. Así que también aquí invitarlos e invitarlas a formar parte de esta palabra 51, que la busquen, que vean la convocatoria, que ya está colgada, que tiene una fecha, para que ustedes participen y sumen otras palabras que tengan que ver por ahí con acontecimientos locales, con algo que no aparece o les parece que nos faltó de alguna manera en el libro y que también estaría bueno que esté mencionado. Lo otro que quería mencionar respecto de la construcción de este libro, del contexto, es que también es un libro que entiende que en las escuelas de la provincia de Buenos Aires hay quienes vienen trabajando este tema hace mucho tiempo y hay quienes recién están llegando. Entonces nos parecía también muy importante como poder hablar en un doble registro, que sea para el docente que recién está empezando un lugar donde referenciarse y buscar, y para el docente que ya viene enseñando hace tiempo con esto, un lugar de referencia y que renueve algo de lo que veníamos diciendo en relación a estos temas. También queríamos aprovechar para contarles, para comentarles una novedad. Pronto vamos a tener la presentación oficial, pero también seguramente, ojalá, en el futuro nos volvamos a encontrar, porque este libro además forma parte de una biblioteca, que es la Biblioteca de Memoria y Derechos Humanos, una biblioteca que se ha impulsado desde nuestra Subsecretaría de Educación, especialmente para los institutos de formación docente, en articulación con la Dirección de Superior, y es una colección quizás más acotada que Identidades Bonaerenses, que es esa maravillosa colección de libros, que tiene 30 títulos, pero son 30 títulos que dialogan también con uno de los apartados de la colección de Identidades Bonaerenses, títulos bien clásicos para quienes trabajan memoria, como los de Elizabeth Schelin, pero también el Nunca Más, o libros más testimoniales, libros de ficción. Ya les vamos a contar sobre eso, pero también queríamos decirles que este libro tiene la característica de formar parte de esa biblioteca, es decir, que cuando lleguen en la segunda parte del año estas bibliotecas, van a llegar con este libro que ustedes ya van a conocer, porque les dimos, si se quiere, este anticipo de qué iba a ser, de qué iba a tratar este libro. Y por último, también para darle la palabra a mis compañeros y para escucharles también ustedes qué es lo que nos interesaba, decirles también que en un tiempo donde todo parece que se explica en 147 caracteres en las redes sociales y todo es tan vertiginoso, también volver a la palabra, al valor de la palabra, que es lo que proponemos acá, lo veíamos como fundamental, digamos, ¿no? Nos parece que es un momento de volver a la palabra, de volver al argumento, de volver a discutir sobre lo firme. Así que la invitación es a seguir conversando sobre este libro, a seguir conversando sobre el pasado, pero no para quedarnos en el pasado, sino para enlazarlo con este presente tan complejo y, sobre todo, creo que es lo más difícil, tener imaginación política para construir futuros más justos, en donde ese pasado efectivamente nos ayude a construir. Le voy a dar la palabra ahora a Pablo para que pueda contar un poquito más sobre el libro y seguimos. Bueno, buenas tardes. Ahora de a poquito vamos a ir rompiendo un poco la formalidad para poder también escucharlos y abrir la palabra. Son ustedes un público, un auditorio especial para nosotros, los que elaboramos este libro. De hecho, figuran mencionados en la página 18, si se buscan, van a ver que ahí dice bibliotecarias y bibliotecarios, básicamente porque es un libro de referencia, ¿sí? Y ahí en la página 18 dice, como en general sucede con los libros de referencia en la biblioteca, están muy cerca del escritorio donde trabaja el bibliotecario,
porque son esos libros que vienen a consultar muy seguido y que nos sirven tanto cuando nos hacen consultas. O al menos, ahora vamos a trabajar sobre eso, cuando nos hacían consultas antes de hacerlas al celular, ¿no? En esa tensión que tenemos siempre entre la biblioteca y el mundo digital. Ahora, lo que les voy a proponer yo es que entremos directamente a mirar algunas zonas del libro, a recorrerlo un poco, a hacer una vista panorámica, digamos, del libro, pero antes quería compartir con ustedes una reflexión para pensar sobre los libros, sobre las bibliotecas, sobre la memoria, sobre la historia, de alguna manera para acercarnos al libro a partir de alguna conceptualización. Se trata de una idea que es una idea de Hannah Arendt, probablemente la conozcan todos. Ella es una filósofa o teórica, como le gustaba que le dijeran, clave del siglo XX, que ha pensado acerca de distintas cuestiones, entre otras, acerca del problema de la educación y de la cultura, de la crisis de la educación y la cultura en el siglo XX, y sobre el concepto de transmisión, ¿sí? Sobre el concepto de transmisión entre generaciones. En el libro Entre el pasado y el futuro, ella dice algo, que les voy a leer dos citas muy breves, que nos van a permitir entrar a lo que quiero compartir. Dice Arendt, todas las cosas, ya se trate de un objeto útil, un bien de consumo o una obra de arte, tienen una forma con la que se muestran. Y solo en la medida en que tenga una forma, podemos decir que una cosa es tal. Entre las cosas que no se producen en la naturaleza, sino solo en el mundo, hecho por el hombre, distinguimos entre objetos útiles y obras de arte, que poseen unos y otras cierta permanencia variable, desde la durabilidad corriente hasta la inmutabilidad potencial en el caso de las obras de arte. Como tales, estas últimas se diferencian por una parte de los bienes de consumo, cuya duración en el mundo apenas excede el tiempo necesario para producirlos, y por otra de los productos de la acción, como vicisitudes, hazañas y palabras, por sí mismas tan transitorias, que apenas se sobrevivirían a la hora o al día en que aparecieron en el mundo. Si no fuera porque el hombre las conserva primero en su memoria, porque de ellas hace relatos, después con sus habilidades de productor. Desde el punto de vista de la mera durabilidad, las obras de arte son muy superiores a todas las demás cosas y son las más mundanas de todas, porque permanecen en el mundo más que cualquier otro objeto. ¿Sí? Parto de esta reflexión muy concisa de Arendt acerca de la durabilidad de las cosas en el mundo. ¿Qué es lo que hace al mundo? ¿Sí? Y ella pone en este lugar tan característico de las obras de arte, ¿no? Diría uno, el Martín Fierro, que lo tienen probablemente en todas sus bibliotecas, es muy probable que dure muchos años, a pesar de que es un libro en papel, a pesar de que el papel no pueden agarrar los pinchitos tradicionales de la biblioteca y se puede romper, por humedad, etc. Uno diría, es probable que el Martín Fierro dure mucho más que los edificios más sólidos que podamos construir. ¿Sí? Porque eso en definitiva es lo que pasa con la Odisea. ¿No? Con la Ilíada. Duran esos objetos porque están hechos solamente por la lógica de sus aspectos, sino una función específica. Las obras de arte duran mucho más que las otras cosas. Y incluso dice ella, cuando pensamos en las palabras, cuando vamos al almacén y usamos las palabras, para pedir algo en el almacén duran ese instante. En cambio, las palabras, la poesía, la literatura, pueden durar milenios. ¿Sí? Milenios. Pueden ser mucho más sólidas que lo más duro que podamos construir. En ese sentido, es una buena reflexión la de Arendt para pensar distintas cosas. Por un lado, para pensar en nuestras bibliotecas. Si uno piensa en el mundo que está en las bibliotecas, cuando los nuevos vienen en la escuela o en los institutos, los nuevos docentes o los jóvenes en las escuelas se acercan a las bibliotecas, los nuevos se acercan al mundo que le damos, ¿sí? que le damos en las redenciones de los libros. Al mismo tiempo, los nuevos se acercan al mundo cuando en el aula el docente decide qué es lo que va a transmitir y cómo, ¿sí? Cada año. El mundo, entonces, lo podríamos pensar bajo esa lógica, ¿no?
es algo que va pasando a través de las generaciones, de generación en generación, y que va pasando en gran medida a través de la palabra, a través de la cultura. Por eso Hannah Arendt piensa entonces la cultura y la crisis de esta lógica de la transmisión en el siglo XX, y eso que ella no pensaba lo digital, ¿no? Todavía, no pensaba lo digital. Propongo esta reflexión, por supuesto, los bibliotecarios han leído todo un barrón de Borges, lo tienen en la cabeza, saben esa idea tan buena de Borges en ese cuento que dice que el mundo será Dios, ¿no? Hay una enciclopedia imaginaria que después va a terminar siendo el mundo, ¿no? Como que de alguna forma las palabras hacen también el mundo. En ese sentido, este libro de referencia no es una obra de arte, ni mucho menos, es un libro de referencia, ¿sí? Escolar, es un libro de divulgación histórica. Se propuso, por supuesto, la tarea de, bueno, ¿cómo hacemos un libro que dure por los próximos años? Y al mismo tiempo, habiendo tanto escrito acerca de la dictadura y del terrorismo de Estado, ¿cómo hacemos un libro que pueda seleccionar de todo eso lo que consideramos que es lo más importante? ¿Sí? Y ahí tenemos entonces esta lógica del libro impreso. Conversábamos para esta presentación con las compañeras y nombraban algunos conceptos de Jacquier, que probablemente también lo conozcan, ¿sí? Que ha escrito trabajo acerca de los libros y la historia del libro. Y él le dice, ¿no? Y digo, me parece que nos sirve también para la reflexión que vamos a ir haciendo. Él dice, esta idea, ¿no? De que en principio uno diría, acá hay 50 palabras acerca de la última dictadura, 50 palabras acerca de la experiencia del terrorismo de Estado en Argentina, y uno diría, bueno, pero yo puedo encontrar muchas palabras en Wikipedia también. Claro, pero en Wikipedia no hay un límite para esas palabras. En un libro hay un límite, siempre. ¿Sí? Teníamos que elegir 50, no 100. Tampoco 10. Y en esa selección de las 50, entonces se juega, y también dijimos, bueno, que no tenga más de 1300 palabras cada una de las entradas de este libro. Y también había que hacer una selección allí. ¿Qué decimos acerca del terrorismo de Estado? Bueno, existen libros acerca del terrorismo de Estado. ¿Qué decimos en 2 páginas y media que sea algo bien conciso para que el docente encuentre y rápidamente pueda entrar al tema? ¿Sí? Esa fue un poco la tarea. Entonces, pensando en clon, pensando en el mundo de las palabras, el mundo de la transmisión, el mundo que elegimos cada año para transmitir en las escuelas, me parece que nos sirve entonces pensar esto. El mundo que le damos en Argentina, nuestro mundo, hace 50 años comenzó a vivir lo que luego llamaríamos terrorismo de Estado. Y esa parte, esa experiencia de nuestro mundo, de nuestra historia, tenemos que poder leerla y transmitirla a las nuevas generaciones. Bueno, ahí está el ejercicio en la transmisión y en la selección. Vayamos directamente al libro. Vamos a hacer mucho este ejercicio de bibliotecarios, que es leer. ¿Sí? Leer en voz alta. Les voy a leer la contratapa del libro, es una de las cosas que a mí me parece que están más logradas. Dice así: este libro convoca a pensar la experiencia de la última dictadura, colocando el lenguaje en el centro de la escena. ¿Con qué conceptos hablar del terrorismo de Estado? ¿Cómo narrar las experiencias de la memoria, la verdad y la justicia? ¿Cuáles son las palabras clave para que se active la transmisión hacia las nuevas generaciones? Desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires proponemos esta compilación de 50 palabras. Se trata de ideas, reflexiones, argumentos y datos que permiten abordar el pasado reciente de la Argentina con énfasis en las particularidades que tuvo este periodo histórico en el territorio bonaerense, donde la represión actuó con especial saña y cuya población supo desplegar estrategias de resistencia. Este libro está destinado a las y los docentes de escuelas secundarias y de nivel superior y a quienes estudian para ser docentes. Sus textos son breves e incluyen ejemplos y referencias bibliográficas, ya que fueron pensados para ser leídos en voz alta en las aulas. Para manejar la pedagogía de la memoria es un vocabulario crítico. En este sentido, diríamos, no es exactamente un diccionario, tampoco es estrictamente un glosario, es un vocabulario crítico, como ustedes seguramente conocen, en la biblioteca de varios vocabularios críticos
acerca de distintos temas. Más allá del significado de los términos, que es lo que encontramos en el diccionario, incluye su historicidad y las discusiones que los rodean. Son palabras que, además de decir, tienen la capacidad de hacer cosas. Entre ellas, construir comunidad para sostener el legado ético del nunca más. ¿Sí? Además de decir, las palabras hacen cosas. En ese sentido, hay dos líneas más que quisiera retomar acerca del libro, especialmente pensando en ustedes y ahora cuando pasemos a la propuesta que van a hacer Violeta y Cecilia para trabajar con el libro directamente todos juntos, lo vamos a ver con más detalle, pero dos líneas más que quiero compartir. En principio, decimos las palabras hacen cosas. ¿Sí? En la consigna Nunca Más, esto lo van a encontrar en la entrada Nunca Más, que es la del título del libro, que es el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, del año 84. La consigna Nunca Más nos permite establecer un pacto, dicen algunos historiadores, hay un pacto de nunca más. ¿Sí? La sociedad argentina llegó a un consenso que es que nunca más queremos que en Argentina se cometan crímenes como los que se cometieron durante el terrorismo de Estado. Decimos que las palabras hacen cosas y también, y esto también lo van a ver en la introducción, a partir de una reflexión de Cortázar, las palabras pueden servir para tergiversar, la verdad, pueden servir para mentir. Por eso es un vocabulario crítico, por eso la lógica de la crítica. Las palabras no solo iluminan, nos permiten conocer, comprender, sino que también pueden servir para lo contrario. Por ejemplo, el ejemplo que da Cortázar en la introducción es el de los argentinos somos derechos humanos, esa frase que se usó durante el Mundial 78. Dice Cortázar, ahí tergiversaron la unidad de derecho humano, que es la que se venía dando desde la lógica de la emancipación moderna y en el pensamiento de la justicia universal, etc. El derecho humano lo transformaron en somos derechos y humanos, ¿sí? Para pensar en la lógica de somos un país de personas rectas, que hace caso de Dios, somos obedientes, cosa que se ha demostrado tantas veces que no están así. Pero también podríamos pensar que las palabras hacen cosas cuando pensamos en la cifra de 30.000, ¿sí? Que es un símbolo. Y en este sentido, el libro refiere a otros libros, a muchos otros libros. ¿Sí? Les propongo, podemos verlo esto claramente en la bibliografía, ¿sí? Que está ahí en el índice, la referencia a la bibliografía. En la página 261 tiene la bibliografía. Y lo que hace es recuperar la bibliografía que aparece mencionada al final de cada una de las entradas. Cada entrada tiene 1.300 palabras, pero además tiene entre 3 y 5 referencias bibliográficas. ¿Qué hace eso? Hace que acerca de cada uno de estos temas uno tenga un modo de entrar a esta experiencia de nuestro mundo tan compleja y al mismo tiempo un modo de ir hacia otros libros, ¿sí? Hacia otros ensayos, otros textos, otras palabras. Al mismo tiempo, podemos entrar a través de, en el final de todo, ustedes van a encontrar que además de las 50 palabras que elegimos, en la página 241, van a encontrar ahí también un índice de nombres, temas y lugares. ¿Sí? Ahí lo que hicimos fue, una vez que teníamos las 50 entradas, hicimos un trabajo colectivo con varios compañeros, fuimos leyendo todas las entradas y fuimos haciendo un trabajo de cosecha. Fuimos cosechando los nombres, todos los nombres que aparecen mencionados en el libro. Muchos conceptos, ¿sí? Que nos parecían importantes, interesantes, para que el docente pueda tener ahí como otro modo de entrada, y los lugares que aparecen mencionados. Por lo tanto, uno puede entrar al libro por las 50 entradas, uno puede entrar al libro por la bibliografía, uno puede entrar al libro también por más de 800
términos, nombres, lugares que aparecen mencionados allí en el inicio final. Y decía que en el libro aparecen referenciados otros libros. Y esta idea de qué es lo que puede hacer un libro, ¿sí? Que a nosotros en las bibliotecas nos interesa tanto. Bueno, por mencionar dos nomás, ¿no? Decíamos que decían algunas palabras, que hacen cosas. Bueno, hay libros que hacen cosas también. El propio Nunca Más. El informe de la CONADE, saben ustedes, cuando circuló en Argentina, se empezó a vender a fines del año 85, ese verano se vendieron miles de ejemplares del libro, cientos de miles. Y en un punto, esto está bastante registrado por quienes hacen la historia de Nunca Más, y Prensa especialmente, que son los libros citados, dice que haya circulado ese libro, que probablemente esté en todas las bibliotecas donde ustedes trabajan, que haya circulado ese libro fue muy importante para que la opinión pública conociera, para que todos conociéramos qué es lo que había pasado dentro de los centros clandestinos de detención. O sea, la palabra de los sobrevivientes, la palabra de los que iban a dar testimonio en los juicios de las juntas, y los que fueron dando testimonio luego en todos los juicios, aparecía en el testimonio que se había tomado ya en el archivo de la CONADE y empezaba a circular y todos conocíamos lo que pasaba. Por supuesto, cuando uno piensa en el libro Nunca Más, también puede pensar en otros libros. Otro libro muy importante que citamos es El Estado Terrorista Argentino, de Eduardo Duhalde, de donde surge el concepto de terrorismo de Estado, que es el que usamos para pensar esta experiencia. Y por último, y ahora nos vamos a parar, ¿no? Vamos a circular un poco la palabra. Sí, nosotros nos vamos a parar ahí. Por último, decirles que cuando uno piensa en esto, en los libros que hacen cosas, las palabras que hacen cosas, está eso que hacemos nosotros en la biblioteca, ¿no? Esperamos que esto pueda ser exactamente, pueda tener esa función. Nos acerquen a preguntar a la biblioteca, a consultar acerca de algún tema, ustedes no solo van a poder buscar entre las 50 palabras, sino que además van a poder proponer a los docentes que busquen en el índice final, ¿sí? Para que puedan entrar por cantidad de otros temas y puedan organizar itinerarios de conceptos y problemas de distintos órdenes. ¿Pasamos a la actividad? Sí, tenemos un power aparte, por eso Sí. tenemos que ponerse ahí para...